Placer estar con ustedes estudiando la palabra de Dios nuevamente. Les recuerdo que el día 12 de febrero regresamos a tener todo normal. Bueno, a partir del 12 ya podemos congregarnos, a lo que yo entiendo, a menos que nuestro querido gobernador cambie nuevamente ese asunto. Pero de acuerdo a los planes, hasta ahorita, después del 12, creo que todo puede regresar a la normalidad, obviamente teniendo todavía nuestras precauciones internas dentro de la congregación, dentro de nuestro edificio. Les pido por favor, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 7. Vamos a ver el versículo 1 al versículo 8. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al versículo 8. Vamos a darle lectura rápidamente. Le voy a dar lectura, ustedes me pueden seguir con la vista. Dice la palabra de Dios: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángeles de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 sellados de la tribu de Rubén, 12,000 sellados de la tribu de Gad, 12,000 sellados de la tribu de Aser, 12,000 sellados de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados de la tribu de Manasés, 12,000 sellados de la tribu de Simeón, 12,000 sellados de la tribu de Leví, 12,000 sellados de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados de la tribu de José, 12,000 sellados de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Por lo que ustedes pueden observar al darle la lectura a la palabra de nuestro Señor Dios, lo que vamos a estudiar hoy es el muy famoso y muy mal aplicado tema de los 144,000 sellados. Para entenderlo en un esquema escatológico, o verlo en un esquema de mapa de Apocalipsis, no olviden los juicios de nuestro Señor Dios sobre esta tierra después del arrebatamiento, es decir, los 7 años de tribulación. Durante ese tiempo se establece los juicios por medio de 3 secciones. La primera sección, los 7 sellos del rollo o del libro. La segunda sección, las 7 trompetas. La tercera sección de juicios son las 7 copas. Nosotros seguimos en la sección, de los 7 sellos. Si ustedes recuerdan, en la introducción que estudiamos de Apocalipsis hace ya muchos meses, ya ni sé ni hace cuánto tiempo fue. En la introducción explicamos que había interludios entre la sexta y séptima de esas 3. Por ejemplo, primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello, quinto sello, sexto sello, interludio o pausa, y posteriormente el séptimo sello. Con el séptimo sello comienzan las 7 trompetas y empieza primer sello, primer trompeta, segunda trompeta, tercera, cuarta, quinta, sexta trompeta, interludio o pausa, y posteriormente la séptima trompeta. Con la séptima trompeta comienzan las 7 copas. Y al igual tenemos primera copa, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta copa, interludio o pausa, y después la séptima copa al final. Bien. Si queremos ver estos interludios, que esto es lo que vamos a ver hoy, el tema de los 144,000 judíos empieza entre el sexto sello y el séptimo sello. Por lo tanto, es el interludio entre estos sellos. El que vamos a ver, obviamente, el interludio de los 144,000 es todo el capítulo 7. Al inicio del capítulo 8, versículo 1, vemos el último y final sello. El segundo interludio, que todavía estamos lejos de ahí, lo pueden ustedes ver en el capítulo 10, empieza en el capítulo 10:1 hasta el capítulo 11:14. Ahí es el segundo interludio entre la sexta y séptima trompeta.
El tercer interludio, entre la sexta y séptima copa, se encuentra en el capítulo 20, versículos 1 al 6, por si ustedes gustan verlo. Ahora, en este capítulo, ¿dónde estoy leyendo? El capítulo 7, como vamos a ver, en realidad está dividido en dos secciones. La primera sección es, me refiero al bosquejo general, bosquejo muy general de este capítulo. La primera porción es del 1 al 8, es lo que estudiaremos hoy, y tiene que ver específicamente con Israel, con los judíos, con los hebreos. La segunda sección del bosquejo del capítulo 7 comienza en el versículo 8 y termina en el versículo 17. Esta segunda parte o división del capítulo tiene que ver con las naciones gentiles. Por lo tanto, del 1 al 8 es el trabajo de Dios con Israel, y del 9 al 17 el trabajo de Dios con los gentiles. Ahora, este capítulo 7 involucra solamente a los salvos del tiempo de la tribulación. Otra vez, esto es importante recalcar. El capítulo 7 no tiene nada que ver con la iglesia, para empezar, porque la iglesia, recuerden, es arrebatada al final del capítulo 3. Entre el 3 y 4, la iglesia es arrebatada. Por lo tanto, para el capítulo 6 ya estamos adentro de los 7 años de tribulación, con la iglesia ya en el cielo, y de los que está hablando es de la gente que es salva, o que va a ser salva durante ese periodo de 7 años. Por lo tanto, el capítulo 7 es de santos, habla de salvos, de aquellos quienes han recibido a Cristo como su Salvador, tanto judíos, versículos 1 al 8, como gentiles, versículos 9 al 17. ¿Ok? Espero que eso haya sido claro, porque me mareo hasta yo solo, ya les digo. Muy bien, vamos a continuar. Este tema de los 144,000 judíos es un problema muy grande para muchas religiones, para muchas denominaciones, pero yo creo que es mucho más conocido gracias a los que se denominan falsamente los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová por muchos años tuvieron una postura errada. Ahora digo tuvieron porque ya ha cambiado su postura, pero desde su incepción, a mediados del siglo XIX, a finales del siglo XIX, hasta la actualidad, hasta hace unos pocos años realmente, los testigos de Jehová aseguraban que ellos eran los 144,000 de los cuales menciona Apocalipsis capítulo 7. Ellos aseguraban, nosotros somos los 144,000 sellados. Y lo aseguraban. ¿Por qué? Porque su nombre de ellos es testigos de Jehová, y los 144,000 sellados, su trabajo de ellos será ser testigos. Entonces, por la asociación con su nombre que ellos se autodieron, testigos, con las acciones de los 144,000 que vendrá al futuro, que serán testigos o predicadores, ellos por lo tanto dijeron, somos nosotros. Pero esto ya ha cambiado. Ahorita ya no conozco realmente su postura actual, pero ellos ya no hablan acerca de los 144,000 porque esto dejaba muchos problemas dentro de su falsa doctrina. Ahorita vamos a ver algunos de estos. Pero antes de eso vamos a empezar con una oración y nos metemos entonces al estudio. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por sus grandes y ricas bendiciones derramadas sobre su iglesia, su cuerpo de creyentes, Señor, a los que usted ha llamado, ha predestinado. Señor, gracias le damos por esa salvación preciosa, únicamente mediante la muerte de su Hijo Jesucristo.
Le pedimos, Señor, que en esta tarde el Espíritu Santo nos ayude a comprender esta sección, Señor, a mí a predicarla acerca de este muy famoso y malinterpretado sección de tu palabra, Señor, de los 144,000 sellados, y que esta tu iglesia local pueda comprenderlo y que no sea movida por ninguna circunstancia, sino que comprenda realmente el trabajo de los 144,000 y quiénes son ellos. Gracias le damos por todo, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Desde que comenzamos a ver los sellos en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, nosotros hemos estado utilizando un capítulo de Mateo que es muy conocido. Este capítulo es el capítulo 24, donde nuestro Señor Jesucristo a lo largo del capítulo 24 habla de sucesos escatológicos, sucesos futuros que acontecerán, inclusive a tiempo futuro nuestro. Y dentro de su discurso de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, Él habla de, lo vimos la semana pasada y la antepasada, de 6 sellos. 6 de los 6 sellos Él menciona. Él menciona las guerras, rumores de guerras, menciona a los terremotos, menciona el hambre, menciona las pestes, menciona la muerte. Todo eso que él menciona en Mateo 24 tiene que ver con los sellos. Pero Mateo 24 no nada más habla de los sellos, sino que también habla de este interludio. Si nosotros regresamos a Mateo capítulo 24, y leemos el versículo 14, leemos lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este versículo del cual está hablando nuestro Señor Jesucristo está haciendo una mención de los que predicarán durante el tiempo antes del fin. En otras palabras, los 144,000 sellados que son testigos de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el capítulo 24 de Mateo hasta este punto ha sido tremendo en su relación con los sellos y ahora también con el tema de los que predicarán durante ese tiempo, los 144,000. Continuamos. Vamos a ver algunos de los problemas, nada más para hacerlo rápido. Vamos a ver algunos de los problemas que tienen los testigos de Jehová en relación a esta sección. Como ya lo mencioné, ellos por años afirmaban que ellos serían parte de los 144,000. Pero aquí surgen 3 problemas muy grandes que hacen a un lado o desechan o tiran a la basura esa doctrina que tuvieron o sostuvieron los testigos de Jehová y algunas otras denominaciones por años. Primero que nada, los testigos de Jehová aceptaban antes que estos 144,000 era mixto, es decir, hombres y mujeres. Cualquiera que era testigo de Jehová, si Dios lo permitía, llegaba a ser uno de esos 144,000 sellados. Si haces suficientes buenas obras y te portas bien, y Dios quiere que seas uno de sus testigos, uno de sus 144,000, entonces gloria a Dios. Y tú puedes ser mujer o hombre, lo que quieras, y puedes ser parte de esos 144,000. Pero la realidad es que ellos no comprendían que los 144,000 no incluye mujeres. Los 144,000 se vuelven a mencionar en Apocalipsis capítulo 14. Vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer los versículos 1 al 4. Pongan mucha atención a esta sección. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, pongan atención, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Sigan poniendo atención.
Estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Por qué menciona que no se contaminaron con mujeres? Pues porque los 144,000 eran hombres. ¿Okay? Continuamos leyendo. Pues son vírgenes, castos. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces ellos son primicias para Dios y para el Cordero. Espérenme tantito, ¿qué no se supone que la iglesia, nosotros somos las primicias? Pero recuerden, la Biblia nos dice que la iglesia, nosotros somos las primicias de la resurrección. Aquí estos son las primicias, estos 12,000 sellados, son las primicias de la era o los 7 años de tribulación. Entonces, muchos eruditos creen que estos 144,000 sellados van a ser salvos rápidamente después del arrebatamiento. Entonces llega el arrebatamiento de la iglesia y rápidamente, un corto tiempo, estos 144,000 son salvos. Por lo tanto, son dentro de las primicias de Dios, dentro de la etapa de los 7 años de tribulación o la dispensación de la tribulación. Para Dios y para el Cordero. Ahora, una cosa que nosotros tenemos que entender también, no solamente estos eran hombres, cosa que molesta a los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová incluían a mujeres también. Tú puedes ser parte de los 144,000. Pues no, si eres mujer no puedes. Y también lo decían para la gente que era casada. Tú eres casado, tú puedes ser parte de los 144,000. Pues no, porque tienen que ser vírgenes. Entonces esto excluye a cualquier varón que haya tenido relaciones sexuales de cualquier tipo. Los casados obviamente quedan excluidos de ser parte de estos 144,000. Entonces, ¿cuál es el problema con la teoría equivocada de los testigos de Jehová? Número 1, son varones. No incluye mujeres. Número 2, son castos, son vírgenes. Por lo tanto, pues, ¿cuántos de ellos quedan excluidos? Pues casi todos. Y número 3, y el más grande de todos, es que estos son judíos. 12,000 judíos de cada tribu. Y ellos, los testigos de Jehová, los falsos testigos de Jehová, son una religión gentil, no hebraica. Por lo tanto, este tipo de cosas ha cambiado su postura. Nuevamente les vuelvo a mencionar, yo no sé cuál es su postura actual, pero por décadas, más de un siglo, ellos explicaban esta falsa doctrina, que ellos iban a ser parte de los 144,000. Bien, continuamos. Ahora sí, vamos a ver los versículos 1 al 3. Me regreso. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase el viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Vamos a comenzar hablando de este sello. Lo último que estudiamos en el capítulo 6, versículo 17, fue una pregunta, y la pregunta fue: ¿quién podrá sostenerse en pie? Nuevamente, Apocalipsis 6, 17. La pregunta fue: ¿quién podrá sostenerse en pie? La respuesta a esa pregunta es, pues, los sellados, nadie más. Los únicos que van a poder sostenerse en pie tras la ira de Dios por 7 años en la tierra, nada más son los 144,000, los sellados, son los únicos. Porque todos ellos van a sobrevivir los 7 años. Nadie de los 144,000 van a perecer durante ese lapso de 7 años de tribulación. De hecho, cuando nosotros leímos Apocalipsis 14 hace unos momentos,
Eso es el final o marca el final de la tribulación. Por lo tanto, vemos a los 144,000 ahí delante del trono de Dios en Jerusalén y están los 144,000. Aquí estamos viendo el inicio de los 7 años de la tribulación. Entonces, aquí por primera vez se nos habla acerca de los 144. Bien, entonces continuamos. Esa es la respuesta. Nada más los sellados son quien podrán ponerse en pie. Ahora, en cuestión al sello, este sello sería puesto sobre las frentes de ellos. Este es lo mismo que explica Ezequiel. Vamos rápidamente a Ezequiel. Ok, vivos hermanos, los quiero despiertos, por favor. Ahí va a haber cosas interesantes. Ezequiel capítulo 9, versículos 4 al 6. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengas misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, y niños y mujeres, hasta que no puede. Bueno, entonces ellos tuvieron un sello en su frente. Entonces, esto es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí en Apocalipsis. Ahora, el sello implica, ahora, nuevamente, para que entiendan rápido, esta es una contraparte, no sé si es la palabra correcta, o contraste, la contraparte o el contraste del sello de la bestia. ¿Okay? Ahora, el sello de la bestia nosotros lo podemos ver ¿dónde está? Me parece que es Apocalipsis 13, pero no sé dónde lo puse. Sí, Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13 y versículo 6 podemos ver mención del sello de la bestia. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo que mora en el cielo. Y ahí no viene. No sé dónde viene, creo que me equivoqué de versículo. Pero bueno, estamos muy familiarizados con el sello de la bestia, el muy famoso 666. Entonces, para contrarrestar o en contraparte o en contraste, no sé cuál es la palabra correcta, nuestro Señor Dios también tiene un sello. 16. ¿13 qué? Versículo 16. 13:16, vamos a verlo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces, en contraste al 666, la marca de la frente de la bestia, tenemos la marca o el sello de nuestro Señor Jesucristo aquí mostrado. El sello es algo interesante. El sello realmente denota quién es tu dueño, quién te compró. En otras palabras, los que son salvos durante la tribulación, específicamente los sellados, los 144,000, los cuales estamos hablando aquí, ellos van a ser sellados como ganado. Ustedes saben que me gustan los caballos, y cuando voy a ver a los caballos, siempre los caballos tienen un tatuaje, un sello que se les quema cuando están chiquitos, cuando están potrillos o potrancas, y les marcan ese sello porque ese sello es un registro y se sabe de quién es ese animal. Pues en el caso de nuestro Señor Jesucristo, este sello es el que se le está dando a los santos de la tribulación. No porque sean animales, sino porque ellos han sido comprados. Y cuando tú eres comprado por la sangre de Cristo Jesús y Él te compró, Él llega a ser tu dueño. Y si Él es tu dueño, tú tienes ese sello, tú tienes esa marca. Ahora, en cuestión a la iglesia, nosotros también dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Ellos también van a ser sellados. Pero vamos a continuar. Esto es muy interesante en cuestión al sello. Entonces espero poder explicarlo de una manera mejor. Déjenme ver. Ok. En este caso, el sello
que ellos tienen, sabemos exactamente qué es. El sello de ellos es el nombre mismo del Cordero y el nombre de su Padre. Vamos a ver, es Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, es decir, del Cordero, y el de su Padre escrito en la frente. Entonces, literalmente, el nombre de Dios y del Cordero, su Hijo Jesucristo, está puesto en su frente como identificación de que ellos son posesión de Dios. En cuestión a la iglesia, como les mencioné, nos dice la Biblia que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Pero este mismo sello para la iglesia es algo diferente que el sello de estos santos de la tribulación. Si nosotros nos regresamos a Apocalipsis 3, recuerden, Apocalipsis 2 y 3 le pertenecen a la iglesia. Después de Apocalipsis 3 dejamos de ver la iglesia, pero 2 y 3 aún estamos viendo aquí a la iglesia. Entonces regresamos a 3 y leamos el versículo 12. Al que venciere, este es el salvo, el que ha recibido a Cristo como su Salvador personal durante la edad de la gracia o de la iglesia. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Los santos de la tribulación tienen el nombre del Cordero y el nombre del Padre. Los santos de la dispensación de la gracia tienen en sus frentes, sellados por el Espíritu, el nombre de Dios, el nombre de Cristo Jesús, quien aquí lo menciona su nombre nuevo, y el nombre de la ciudad santa, es decir, la Nueva Jerusalén. La diferencia es el nombre de la Nueva Jerusalén. Los santos de la tribulación no se nos dice que ellos están sellados con ese nombre, mientras que los que están sellados de la edad de la iglesia sí tienen ese nombre. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué los de la iglesia tienen ese nombre también, mientras que los de la tribulación no tienen el nombre? ¿Por qué? La razón es porque la Nueva Jerusalén no le corresponde a Israel. La Nueva Jerusalén le corresponde a la iglesia. La Nueva Jerusalén es o vamos a ser los habitantes de la Nueva Jerusalén. Israel, ellos van a poseer la tierra. Esa fue la promesa abrámica. Dentro de su promesa séptupla, su descendencia heredaría la tierra. Mientras que la iglesia se nos dice que no nos preocupemos por las cosas de aquí abajo, antes bien, hacer tesoros en el cielo, porque mi morada va a ser celestial en la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, hay una diferencia en lo que viene siendo el sello de la iglesia al sello de los santos de la tribulación, por el hecho que a los santos de la tribulación no les corresponde la Nueva Jerusalén. Ok, continuamos. Ahora, en estos primeros 3 versículos, Juan está hablando de un viento.
y que ve él a 4 ángeles, uno en cada esquina del mundo, y les dice que no hagan viento, que detengan el viento, que no sople ni en el mar, ni en la tierra, ni en los árboles, ni en el cielo, que no sople. Muchas personas les cuesta algo entender eso, pero realmente no es tan difícil. En primer lugar, la palabra viento aquí está usado como sinónimo de tormenta. Entonces, nosotros podemos ver en Jeremías el uso de la palabra viento para denotar problemas o tragedias o calamidades o tiempo de oscuridad. Vamos a ver Jeremías. Entonces aquí está hablando de un tiempo de tormenta, de un tiempo feo, de un tiempo fuerte. Jeremías, capítulo 18, versículo 17. Como viento solano los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Entonces ellos van a ser azotados por un fuerte viento. Ahora también ahí mismo en Jeremías capítulo 49 y versículo 36 vemos algo parecido. Vamos a verlo. 49:36 dice la palabra de nuestro Señor. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Entonces la idea del viento implica persecución, implica muerte, implica prueba, implica tragedia, etcétera, etcétera. También lo podemos ver en otros versículos, pero no lo vamos a hacer. Bien, entonces aquí Juan está viendo a 4 ángeles que aparentemente van a soltar el viento o permitir el azote sobre el planeta. Un azote de juicio, un azote feo, un azote tremendo, muerte, destrucción. Este es el viento, pero se les dice por un 5.º ángel: no lo hagan. Detengan el viento, detengan la tragedia, detengan el caos, detengan los problemas ahorita sobre el mundo hasta que estos 144,000 sean sellados. Esto, por lo tanto, también muestra un pequeño lapso de paz que habrá durante los 7 años de tribulación. Recuerden, creo, me parece lo mencioné la semana pasada, de los 7 años, los primeros 3.5, hay calma. A la mitad o un poquito antes de la mitad, antes de la abominación desoladora, lo que es el 5.º sello, comenzamos a ver una persecución y un montón de cosas horribles que comienzan a suceder, pero eso es un poquito antes de la mitad. Por lo tanto, este tiempo de la retención de la tragedia o del viento nos está mostrando que estos 144,000 sellados van a ser salvos durante esos primeros 3 años y medio. Y cuando esos 144 lleguen a conocer, 144,000, lleguen a conocer a Cristo como su Salvador personal, se les va a decir a estos ángeles: ahora sí, ya no detengan el viento. Que el viento llegue, que el viento destruya, que el viento haga que todas estas tragedias y acontecimientos sucedan. Y comenzamos a ver los sellos: primer sello, segundo sello, tercero, cuarto, quinto, luego las trompetas, etc. Continuamos. Ahora, hablando de los sellos, regresando al tema de los sellos, previo a este sello que estamos viendo, que ya hablamos un poco acerca de él, los judíos también tenían que mostrar que ellos eran posesión de Dios o pueblo escogido de Dios por medio de una señal o sello. Esta señal o sello naturalmente es
la circuncisión. Hasta el día de hoy ellos se identifican como pueblo hebreo, pueblo escogido por este asunto de la circuncisión. La iglesia, como lo mencioné, somos sellados por el Espíritu Santo. Bien, creo que ya hablé de eso. Vamos ahora, me perdí en mis notas, disculpen. Vamos ahora a los capítulos 4, a los versículos, 4 al 8 para darle fin a esta sección de Apocalipsis capítulo 7. Vamos a ver exactamente quiénes son los 144,000. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Es decir, son hebreos, son judíos. De la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén, 12,000, de la tribu de Gad, 12,000, de la tribu de Aser, 12,000, etcétera, 12,000 de cada uno. Lo que es interesante aquí es que ellos no son los mismos, no todos, que llegan a tener herencia en la repartición de tierras. Vamos a leer rápidamente Génesis capítulo 35 para ver los hijos de Jacob, quien es Israel. Recuerden, Jacob e Israel son la misma persona. Y por su nombre Israel, posteriormente llegó a ser una nación a causa de sus hijos. Pero vamos a ver esta lista de los hijos de Jacob. Génesis capítulo 35, versículos 22 al 26. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha y la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padan Aram. Entonces aquí tenemos, a sus 12 hijos mencionados. Estos son los hijos a los que les fue repartidas tierras en herencia posteriormente, en Canaán. El problema es que no son todos los mismos nombres que se mencionan aquí en Apocalipsis 7. Si ustedes hacen una comparación entre los nombres mencionados en Génesis 35 de los hijos de Jacob y ahora en Apocalipsis 7, los nombres de los hijos de Jacob mencionados aquí, verá que hay algunas discrepancias, o por lo menos así parece. La realidad es que no todos los que recibieron herencia de tierra reciben aquí este gozo o privilegio de ser parte de los 144. Y los que fueron excluidos de recibir tierras, aquí son mencionados en Apocalipsis 7. Otra vez, no todos los que recibieron herencia de tierra son mencionados en Apocalipsis 7. Y los que se excluyeron en Apocalipsis 7, en Génesis 35, son incluidos en Apocalipsis 7. ¿Lo dije eso correcto? Ok. Espero que sí. Muy bien, entonces no hay discrepancia y hay una razón muy específica por la cual esto sucede. Déjenme ver. Vamos a ver algunos que son omitidos y por qué son omitidos. No nos vamos a meter en detalle. Cuando estudiamos Génesis hace, 2 años, no me acuerdo cuándo fue, que estudiamos Génesis y pasamos por esta sección, ya lo habíamos visto, entonces pues no lo voy a explicar del todo, pero vamos a verlo. Dan es omitido en esta sección de Apocalipsis 7. Él viene mencionado en Génesis 35, pero aquí él no es mencionado, sino que su sobrino de Dan, Manasés, es quien es incluido en sustitución por Dan. Manasés no es hijo de Jacob. Manasés es nieto de Jacob. Okay. Recuerden que Jacob tuvo un montón de hijos
Y su penúltimo hijo que él quería muchísimo, muchísimo, muchísimo fue José. José el soñador. José el primer ministro de Egipto. José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Manasés, por lo tanto, no es hijo de Jacob, sino su nieto, es decir, su tío es Dan. Entonces Dan es excluido y es incluido Manasés, hijo de José, en su lugar. Dan y Efraín son excluidos, es decir, uno de los hijos de José y Dan, su tío, que acabamos de mencionar, son excluidos de Apocalipsis 7 a causa de su mucha idolatría. Ellos fueron idólatras y fueron tan idólatras a lo largo de toda su historia que Dios les dijo: bueno, ustedes no van a ser testigos míos durante los 7 años de tribulación. ¿Cómo van a ser testigos míos si siempre fueron ustedes paganos idólatras y ahora quieren ser testigos míos? No. Entonces ellos quedan excluidos por su idolatría. Esto lo pueden leer ustedes en el libro de Jueces, capítulo 17 y capítulo 18, si usted gusta. Ambos capítulos hablan de esto. Entonces Dan y Efraín quedan excluidos. Leví, él fue excluido en la repartición de tierra. Si ustedes recuerdan, cuando la tierra fue seccionada y la dividieron, a Leví no le dieron tierras. La razón de esto es porque esta era la tribu sacerdotal. El trabajo de ellos era impartir la palabra de Dios a todos y llevar el evangelio y la palabra de Dios fuera incluso del área geográfica de Israel. Pero ellos nunca lo hicieron. Los levitas nunca fueron a llevar el evangelio más allá de las fronteras israelitas. Ahora, tenían sinagogas aquí y allá, pero sus sinagogas eran para los judíos. Las sinagogas no eran para los gentiles. Nunca llevaron la palabra a los gentiles. Y Dios ahora, en Apocalipsis 7, los está incluyendo aquí. Porque lo que no hicieron antes, llevar el evangelio a los gentiles, ahora lo van a poder hacer. Lo que se supone que ellos iban a hacer y fracasaron, ahora lo van a llevar a cabo. Y van a llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Por lo tanto, Leví, que fue excluido por las tierras, ahora es incluido como testigo. Efraín, como ya lo mencioné, recibió tierras, pero aquí está excluido por cuestión de que ya lo mencioné de la idolatría. También tenemos... entonces Efraín es reemplazado por su padre José. Recuerden, Efraín sí tuvo tierras y José, su papá, su padre, el primer ministro de Egipto, él no recibió tierras. Pero aquí en Apocalipsis 7 es incluido José. Entonces José reemplaza a su hijo Efraín en el tiempo del testimonio o de ser testigos durante ese tiempo. Por último, tenemos también algo raro que no tiene que ver con exclusión, sino con un cambio de importancia. No sé cómo decirlo. Bueno, sí es por importancia. Ahí les va. Se supone que Rubén es el primogénito y por lo tanto Rubén debería de haber sido el primero que es mencionado. Pero Rubén no es mencionado aquí como primogénito, sino que la primogenitura se la dan a Judá, porque de Judá es de donde salió nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá y por lo tanto él tiene preeminencia. Y a Rubén, si ustedes recuerdan de que lo que estudiamos en Génesis, de hecho ahí en el capítulo 35 de Génesis se menciona que Rubén queda excluido de la primogenitura porque él tuvo relaciones sexuales con una de las esposas de su padre. ¿Cuál fue? ¿Silpa o Bila? No recuerdo. Bila.
Sí, versículo 22, aconteció, Génesis 35, 22, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén, quien era su primogénito, y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel, es decir, Jacob. Entonces, Rubén se metió con una de las esposas de su padre, o concubina, como lo menciona aquí, y eso lo excluye de la primogenitura, y por lo tanto a Judá lo ponen como preeminente dentro de la primogenitura, porque de ahí también salió nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, hasta el versículo 8. Vamos a ver versículo 9 al versículo 17 la próxima semana. Pero antes de irnos, quiero hacer notorio algo que ustedes pueden ir masticando y pensando en esto que se me hizo interesante. Ustedes saben que a mí no me gusta mucho la numerología. Yo no soy mucho de cuestiones de numerología, pero se me hizo muy interesante. La raíz del número 144,000 es 12. ¿Por qué? Pues son 12,000 de cada tribu. Son 12 tribus, 12 por 12, 144. Pero como es por 1000, 144,000. Entonces 12 por 12 es la raíz de 144. Lo que se me ha hecho muy interesante, y creo que todos los pastores han hecho notorio también esto a lo largo de los años, en cuestión a lo escatológico, o esta sección por lo menos. El número 12 en realidad le han puesto muchos significados numerológicos al número 12, son tantos que realmente no es de tanto interés. Pero lo que sí es interesante es que aparentemente tiene que ser un número divino de alguna forma. Tiene que ser un nombre designado, un número específico de Dios. Porque ¿saben cuántas veces aparece el número 12 en las Escrituras? Un total de 144 veces. Es decir, 12 por 12. 144. Entonces el número 12 aparece en la Biblia 144 veces, 12 por 12. Y aparece en un montón de cosas. Dios obviamente aquí lo está mencionando con los 144,000. Pero también podemos ver que el 12 aparece como el número de los 12 patriarcas de Israel. También, como lo acabamos de ver, 12 tribus. También en el Nuevo Testamento podemos ver 12 apóstoles. Y en Apocalipsis 21:12 podemos ver acerca de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Y también podemos ver en Apocalipsis 7:14 acerca de los 12 ángeles en las 12 puertas. También podemos ver en cuestión a la Nueva Jerusalén los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén, los cuales tendrán los 12 nombres de los 12 apóstoles. También podemos ver el número de la medida de la Nueva Jerusalén. 12,000 estadios al cuadrado. No al cuadrado, por 4, porque es un cubo. ¿Entonces es cuadrado? No, no es cuadrado. Cúbico, no, cúbico es 3. De cubo. Al cubo, gracias. Entonces 12,000 al cubo, porque son 12,000 estadios por 12,000 estadios por 12,000 estadios por 12,000 estadios por 12,000 estadios. Entonces, eso es muy, muy interesante. El número 12 repartido a lo largo de toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, un número total de 144 veces, y casi todo tiene que ver con referencia, o mucho con referencia a la iglesia, por cuestiones de su asociación con la Nueva Jerusalén. Entonces eso se me hizo interesante para que se lleven algo
extra en cuestión a numerología con el número 12. 12 meses, 12 horas del día. 12 meses, 12 horas del día, es mucho, mucho el número 12, ese tipo de cosas. Muy bien, vamos a terminar en oración y quedamos despedidos. Después de esto nos vemos el miércoles de oración. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. No merecemos nada. Lo único que merecemos es el infierno, Señor, cada uno de nosotros, a causa de ser pecadores. Pero gracias, Señor, porque un día el Espíritu Santo tocó nuestro corazón y nos trajo al conocimiento del arrepentimiento. Nos trajo al conocimiento de nuestro pecado y por lo tanto al arrepentimiento. Y por medio del arrepentimiento le hemos pedido a su Hijo Jesucristo que entre en nuestro corazón y nos salve. Sin embargo, Señor, entendemos que hay muchas personas que aún no han hecho esto su realidad y por lo tanto entendemos que ellos no son hijos suyos sino hijos de Satanás. Y entendemos también que muchos de ellos pasarán por estos 7 años de tribulación y lo más seguro es que perecerán. Pero le pedimos, Señor, que nosotros como iglesia nos des el deseo de poder impartir su palabra, Señor, para que muchos sean salvos y no lleguen a este tiempo de la angustia de Jacob. Le damos gracias por estos 144,000 sellados santos de la tribulación que usted utilizará como instrumentos suyos para predicar el Evangelio. Gracias le damos por la vida de esos hermanos, aunque sabemos que no son parte de la iglesia, pero sí son copartícipes de la misma gracia que nosotros hemos adquirido por medio de la redención de su Hijo Jesucristo. Damos gracias nuevamente por todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.